ponernos en las manos de Dios, vamos a orar pidiendo su dirección, también que Dios reciba lo que hacemos acá con nuestras limitaciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permite una vez más poder estar aquí frente a estas cámaras y los hermanos que están viendo y los que verán también este mensaje, este estudio bíblico. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque ellas son fortaleza, nos dan dirección, nos dan tu consejo, Padre, nos corrige, nos acerca más a ti, te conocemos más a ti, Señor, a través de ella. Te rogamos, Padre, que nos des entendimiento de ella, Señor, en esta noche. Padre, que tú crees hambre, amor por tu palabra en cada uno de nosotros. Y que esta palabra llegue y cumpla el propósito para la cual tú la habrás de estar enviando. Muchas gracias, Señor. Sea tu nombre exaltado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nosotros ya, como ustedes saben, hemos iniciado este estudio bíblico que hemos titulado Las Escrituras y la Palabra de Dios. Hoy vamos a tocar la cuarta parte de este estudio bíblico. Específicamente, queremos nosotros, hermanos, hablar en esta noche acerca de la responsabilidad que tenemos tú y yo frente a la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios. El viernes pasado nosotros vimos 3 puntos con relación al estudio bíblico que impartimos el viernes pasado, que se titulaba El poder de la palabra. Y allí vimos 3 puntos principales con relación a este estudio del viernes pasado. El primero es que esa palabra de Dios tiene poder para siempre hacer lo que Dios quiera. Amén. El segundo punto que vimos fue que esa palabra de Dios tiene poder para crear cosas de la nada. Y tercero, que esa palabra de Dios llega donde nada más ni nadie más puede llegar. ¿Dónde es eso? El alma y los pensamientos. Allí ninguna medicina, ningún psicólogo, ninguna terapia, ninguna ciencia puede llegar hasta esa profundidad en ti y en mí. Ese es el poder que solamente tiene la palabra de Dios. Por eso que decimos que la Biblia no es solamente un libro cualquiera. No se puede comparar a ningún otro libro, en ninguna época, en ningún espacio de tiempo, de ningún tipo, y tampoco se comparará nunca. En nuestra responsabilidad con la palabra de Dios, que es el tema que nos toca en esta noche, hermano, qué privilegio es poder tener a un Dios, el único Dios, que ha mostrado un interés muy marcado en que le conozcamos, en que sepamos su voluntad para nosotros. Un Dios que nos da instrucción, nos da consejo también sobre cómo manejarnos, cómo caminar en esta vida. Pero también con ese privilegio y ese Dios tan de cerca, lo podemos sentir tan de cerca a través de su palabra y su presencia que mora en nosotros. También hay responsabilidades. Hay responsabilidades. Y en esta noche, con el favor de Dios, pretendemos mostrarte cuáles son esas responsabilidades que tú y yo tenemos como hijos de Dios después de haber recibido la palabra, al tener este tesoro que es la palabra de Dios, que como dijimos en el estudio anterior, tiene poder para hacer lo que Dios quiere, tiene poder, todo el poder para crear cosas de la nada, y es la única palabra que puede llegar a un lugar en nuestras vidas donde nada más ni nadie más puede llegar. Tenemos una responsabilidad.
Y en esta noche quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 3, que es donde está nuestro primer punto y la primera responsabilidad que tenemos tú y yo con la palabra del Señor. ¿Cuál es ese primer punto? Obedecerla. La primera responsabilidad que tú y yo tenemos con la palabra revelada de Dios, la palabra escrita, es obedecerla. Fíjate lo que dice en 2 de Reyes capítulo 2 y versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí el Señor, después de dar las leyes a su pueblo de Israel, da una orden, da un mandato. Fíjate que no está aconsejando aquí y que no está tampoco dando una sugerencia. El Señor, a través de esta palabra, nos está ordenando que debemos guardar los preceptos de Jehová, andando en esos caminos, observando, teniendo cuidado de llevarlo a cabo, de llevarlo a nuestro diario vivir. Esos estatutos, esos mandamientos, esos preceptos, esos decretos, testimonios, que es todo la misma palabra de Dios. Guardar. Fíjense en Santiago, capítulo 1 y el versículo 22. ¿Qué pasa cuando tú oyes mensajes, oyes estudios bíblicos? Estás expuesto constantemente a la palabra de Dios. Miras video en las redes sociales. Haces tus propios estudios de la palabra del Señor. Pero entonces no vives, no te esfuerzas por vivir conforme a eso que estás escuchando, a esa palabra de Dios que tú escuchas domingo tras domingo, o miércoles tras miércoles, o el día que sea que vayas a la iglesia, o por la vía que sea que Dios te esté hablando. Si solamente la oyes, mire lo que dice el libro de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y al final termina con una frase muy fuerte: engañándoos a vosotros mismos. Una persona que nomás escucha mensaje, hace estudio bíblico, va a un seminario, luego va a este taller, luego va a otro entrenamiento, pero esa palabra no la vive, no se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia que se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque una señal muy clara, muy evidente, muy distintiva en un creyente en Cristo es que esa persona, esa vida, ese hijo de Dios, quiere obedecer la palabra del Señor. Los que son hijos quieren obedecer la palabra de Dios. No estoy diciendo que vamos a cumplir toda la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es de que hay un deseo, hay un esfuerzo por vivir la palabra de Dios día con día, y que cada día que pasa nosotros vivimos más y más y más y más obedeciendo la palabra del Señor, y vamos creciendo en esa obediencia. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que con decir que amo a Dios, o que voy a una iglesia, o que tengo una posición en algún ministerio, pero no vivo la palabra de Dios, no hago esa palabra de Dios mi norte, mi guía,
esa palabra por la cual yo hago todo, antes de hacer cualquier cosa, pienso en lo que dice la palabra de Dios para no violar la palabra del Señor. Si no vivimos así, entonces nos estamos engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Y es mi responsabilidad como pastor leerte palabras como esta, porque de seguir así, llamándote creyentes y que amas a Dios, y que Dios es lo más importante para ti, pero no te esfuerzas por cumplir, por vivir, por obedecer su palabra, te estás engañando porque tú no eres hijo. Así, con ese convencimiento que tú tienes de que eres hijo de Dios y que lo amas mucho y que Él es lo primero en tu vida, te vas a ir al infierno. Por eso la palabra aquí yo creo que es tan categórica al decir el escritor aquí, Santiago, que si no vivimos conforme a la palabra de Dios, nos estamos engañando nosotros mismos creyendo que somos hijos de Dios y que somos salvos. ¿Por qué? Porque un distintivo, la señal clara en una persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios verdaderamente, es una persona que se esfuerza día por día en obedecer la palabra del Señor. No hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. Fíjese que muchos pedimos, oramos por bendición a Dios, pero entonces no nos queremos someter a su palabra. Y la Biblia es clara en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22, acerca de a quién es y cómo es que la bendición de Jehová llega a nosotros. Dice allí: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos en Él, de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, una cosa va relacionada con la otra. No hay bendición sin obediencia. Esas cosas que tú quieres que te pasen, cosas buenas, que quieres que te pasen a ti, a tu familia, a tus hijos, a un familiar, a un conocido, esas bendiciones van ligadas a la obediencia. Repito, no es que estamos diciendo, no es que la palabra dice que tenemos que ser perfectos, porque no somos perfectos. Estamos hablando de personas creyentes en Cristo, comprometidos, que se esfuerzan día con día en obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere agradar a su Hijo. Quiere hacer las cosas que son agradables delante de su Padre. ¿Y qué es lo que es agradable delante de su Padre? Que seamos obedientes a su palabra. No hay definitivamente bendición sin obediencia. Mucha gente esperando de Dios bendición. Queremos que Dios nos ayude, pero no queremos compromiso con Dios de cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a los demás. No queremos cambiar la ira, la mentira, el engaño, el enojo. No queremos hacer ningún compromiso, no queremos servir a los demás, no queremos servir en la iglesia, pero sí queremos que Dios nos ayude. Somos muy rápidos para pedirle ayuda a Dios todo el tiempo. Pero una vez más aquí te voy a demostrar que la bendición está ligada a la obediencia. No hay bendición sin obediencia. Dice en Deuteronomios, capítulo 28, vamos a leer allí solamente 8 versículos, no lo voy a comentar porque ellos son bien claros, ellos mismos se explican. Y te recomiendo que leas el libro de Deuteronomio 28 completo, porque allí los versículos anteriores, versículos 1 creo que hasta el 14, habla de los resultados o los beneficios de la obediencia. Pero también a partir del versículo 15 comienza a hablar de las maldiciones
a causa de la desobediencia. O sea, la bendición va ligada a obedecer. Las maldiciones, los juicios, los castigos van ligados a la desobediencia. Y solamente leeremos aquí los primeros 8 versículos de Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese el intercambio que Dios está diciendo ahí. Si tú oyes para obedecer, oye mis palabras para obedecerme y ponerla por obra, dice entonces, también yo, tu Dios, Jehová, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refiere él cuando dice que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra? Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, donde quiera que estés, donde quiera que estés. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, todo tu trabajo, todo lo que hagas, Dios va a bendecirte. Si tienes negocio, tienes empresas, Dios te va a bendecir. Dice el versículo 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me llama la atención específicamente el versículo 7. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos problemas con personas que no son cristianos, gente mala, que están cometiendo injusticia con nosotros. Y a veces decimos, ¿por qué si yo soy hijo de Dios y yo he orado al Señor para que el Señor haga su justicia con estas personas que son malas, que no son cristianas? ¿Y por qué parece ser, o no parece ser, muchas veces sucede así realmente, que los impíos ganan, se salen con la suya? ¿Por qué? Muchas veces porque nosotros andamos en desobediencia constantemente, de espalda a la palabra de Dios. Lo llamamos a él Dios, pero no aceptamos su señorío. Decimos que somos hijos de Dios, pero no obedecemos a nuestro Padre. Por eso cualquiera puede venir y abusar de nosotros, nos derrota, y después estamos confundidos. ¿Qué pasó? Bueno, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero una vida constantemente de derrota es una vida que vive en desobediencia a la palabra de Dios. Porque aquí está la promesa del Señor que habla de que las bendiciones están ligadas a la obediencia. La obediencia es la llave que abre la puerta de las bendiciones. Imagínese usted como padre. ¿No se siente usted contento cuando uno de sus hijos es el más obediente? Se hace difícil inclusive tratarlos a todos igual cuando uno sabe que el obediente es ese o esa y los demás son muy desobedientes, muy cabeza dura, muy necios. Y usted tiene favor con el hijo o la hija, no que tiene favorito, pero sí usted se le hace más fácil ayudarlo, darle lo que necesita. ¿Por qué? Porque es un hijo o una hija obediente. Bueno, pues si ese es usted y yo, que somos pecadores, somos malos, como dijo Cristo,
cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, Él es perfecto, puro, Él es todo amor, cuánto más Él nos dará, dice, todas las cosas con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, la primera responsabilidad tuya y mía con la palabra de Dios es obedecerla. Amén. Nuestro segundo punto en esta noche se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, y vamos a leer allí 4 versículos. Versículos 1 hasta el 4. Ezequiel 3, versículo 1 al 4. Nuestro segundo punto en esta noche de nuestro tema, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios? Segundo, estudiarla. Estudiarla. Mire ahí lo que dice Ezequiel 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hay algo que yo quiero que tú notes acá. Y es, nuestra segunda responsabilidad con la palabra de Dios es estudiarla. ¿Qué le dice aquí Dios al profeta Ezequiel? Come lo que hayas. ¿Come qué? Este rollo. Rollo es el nombre que se le daba o se le da a esos escritos donde escribieron esos primeros escritores, valga la redundancia, de la palabra de Dios. Muchas veces, o sobre todo se refería a esos 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que estaban escritas en rollos, ¿verdad? Y allí el Señor le dice a Ezequiel, en sentido figurado, no era que agarrara el rollo, ¿verdad? Y se lo comiera así literalmente. Tenemos que entender la palabra de Dios, como siempre le digo. Cuando habla de comer, habla de estudiarlo, escudriñarlo, meditarlo, conocerlo. Que cuando tú comes algo es porque tienes hambre, que te llenes con eso. Y es interesante cómo Dios le dice, después que tú comas, a final del versículo 3 y también en el final del versículo 4, Dios le dice la misma cosa. Después que comas, entonces dice, ve y habla a la casa de Israel. Y el versículo 4 dice allí que luego le dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos ¿con qué? Con mis palabras. ¿Por qué entonces es necesario que tú y yo estudiemos la palabra de Dios? Como lo que estamos haciendo aquí, y también estudios personales, leer la Biblia a solas, sacar tiempo. Porque es con esa palabra, con lo que leemos, con lo que aprendemos, con lo que memorizamos de la palabra de Dios, es con eso que Dios quiere que le hablemos a otros, no con nuestras palabras, no con nuestros consejos u opiniones, sino con la palabra de Dios. Pero para nosotros poder hablar con la palabra de Dios, debemos primero estudiarla. ¿Qué puede salir de nuestra boca si no hay nada que hayamos puesto en el cerebro? No podemos hablar si no estudiamos. Es triste, mis amados hermanos, ver cómo nosotros muchas veces
queremos hablarle a algunos amigos y amigas de la palabra de Dios y los versículos no salen. No nos acordamos de nada. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra. Y en ese momento deseamos haber conocido, deseamos recordar. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo solamente te va a recordar lo que tú has leído, lo que tú has estudiado. Por eso es que uno estudia para pasar un examen, para ejercer una profesión. Luego que tú estudias, vas a saber qué hacer en cada momento. Igual la palabra de Dios. ¿Sabe una escena tan, para mí, desagradable? Creyentes que tienen tiempo en los caminos de Dios y no pueden decir ni siquiera un versículo de la palabra de Dios. Y si lo dicen a medias, todo mochado, con algunas palabras que no están, otras que sí, todo un desbarajute. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Cualquiera viene y nos mete cualquier cosa. No podemos defender la fe cristiana, no podemos defender el por qué nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. No la conocemos. Algunos dicen, pero es que soy malo para la memoria. Es que no se me graba. Oh, pero ¿por qué se te graba entonces tanta información de la televisión? Y de tu propio trabajo. ¿Por qué puedes grabar tanta información sobre qué hacer aquí, cómo hacerle allá? Tantos datos que muchos manejan acerca de carro, de películas, de matemática. Oh, pero con la palabra de Dios, de repente no le alcanza la memoria. Usamos cualquier excusa para no esforzarnos en memorizar, en estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Un día, en los tiempos del fin, la palabra del Señor dice que van a perseguir la Biblia, la van a quitar, la van a prohibir. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que se va a quedar? Entonces, lo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, eso nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar. Yo vi o recuerdo una película en que el personaje de esa película, el principal personaje de la película, desde un principio de la película hasta el fin, salía con la Biblia y él estaba memorizando versículos por versículos, versículos tras versículos. ¿Por qué? Porque él sabía que un día él no iba a poder tener la Biblia, la palabra de Dios. Y él estaba memorizando para cuando llegara ese tiempo, esa palabra estuviera en su mente, en su corazón. Hay también, por ejemplo, personas que van a predicar, van a dar un sermón y no se preparan para predicar la palabra de Dios. Leen un versículo o dos o tres, cierran la Biblia y luego hablan de sus experiencias personales, de testimonio, de cosas que nada tienen que ver con el versículo que han leído. Y la audiencia no aprendió nada, la iglesia no fue edificada, porque lo que edifica, lo que da fortaleza en el momento de la prueba es esa palabra de Dios. No son los testimonios, no son las experiencias. Entonces, mi amado hermano, segundo punto es estudiar la palabra del Señor. Mira lo que dice en Deuteronomio con relación a este mismo punto, capítulo 6 y los versículos 8 y 9. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Hermano, aquí el Señor nos está dando hasta ideas de cómo tú y yo podemos memorizar la palabra de Dios, recordarnos de ella. Oiga, el Señor tiene toda sabiduría. Él sabía que íbamos a usar excusas y también sabe que algunos batallamos con la memoria, y aquí nos está dando algunos tips. Es como Dios diciéndote,
¿Sabes qué? Te voy a dar algunas ideas de cómo tú podrás memorizar la palabra de Dios. ¿Qué tú puedes hacer? Dice, átalas como una señal en tu mano. Ya ve que hay gente que usan brazaletes aquí en su muñeca, que dicen cosas, algunos que apoyan, por ejemplo, el cáncer, otros que apoyan, por ejemplo, la lucha contra la violencia doméstica, entre otras cosas. Y se ponen esa banda o ese brazalete y cada vez que mueven la mano, hacen así, miran esa banda, ese brazalete y les recuerda su causa, el por qué tiene eso. Bueno, el Señor también aquí está diciendo, haz lo mismo, átala, ponte un collar que tenga un mensaje de la palabra de Dios. Claro, esto lo puedes tomar tú literal, lo que dice aquí, o de una manera simbólica, pero tanto de una como de otra, da lo mismo. Que tú tengas esa palabra presente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, es cuando tú la tengas cerca. Si lo tomas, por ejemplo, literalmente, dice allí, estarán como frontales entre tus ojos. Si la pones en tu cuello, en tu mano. Mira, hay gente que se hacen tatuajes y ponen los nombres de sus hijos, un esposo, una esposa, hasta de un novio, una novia. Porque ellos quieren recordar. Porque esos nombres, esas personas son especiales, son importantes para ellos. Bueno, la Biblia no te está diciendo que te haga un tatuaje con un versículo bíblico, pero lo que te está diciendo es que lo lleve contigo de manera que tú te acuerdes siempre de su palabra. Y el Señor dice en el versículo 9, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, disculpen que me ponga yo como ejemplo, pero siempre donde quiera que he vivido, los carros que he manejado, por la gracia de Dios, siempre me gusta llevar algún mensaje, algún versículo bíblico. Así como mucha gente le ponen a sus carros, como le llaman, stickers, calcomanía, le dicen en otros países, plastilinas, y se la pegan a los vehículos para que todos sepan que tú te identificas con eso. Un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, de béisbol, de lo que sea. Si te gusta la pesca, todo el mundo quiere, y más hoy en día, quiere decirle a los demás qué es lo importante, qué es lo que le gusta hacer. Sobre todo en esta época de las redes sociales, donde todo el mundo está expresando sus gustos y sus opiniones. Y usted ve que usted entra a la página de Facebook o al Instagram o a Snapchat o a Twitter o cualquier otra, o TikTok, por ejemplo, y usted sabe ya qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención a esa persona. Por lo que publica, usted se da cuenta cuáles son sus intereses. Pues lo que Dios está diciendo aquí, yo quiero que tú con mi palabra hagas lo mismo, publícala, escríbela. Si usted viene a mi casa, la casa de nosotros está llena por todas partes de la palabra de Dios. ¿Sabe lo bien que a veces me muevo yo en un cuarto de mi casa, voy para otro sitio y de repente me topo con un versículo, lo miro y quizás en ese momento estoy pasando por una situación difícil o una decisión que tengo que tomar y ese versículo me ayudó a tomar esa decisión, a sobrepasar un momento desagradable. Debe estar esa palabra de Dios presente en todo tiempo y todo lugar, sobre todo en el hogar. Tiene que estar presente. Yo te pregunto, si yo voy a tu casa, si me monto en tu carro, si miro tu página de Facebook, ¿qué me dirá tu carro acerca de cuáles son tus intereses?
Si yo voy a tu cuarto, tu habitación, al baño, a la sala de tu casa, ¿me dirá tu sala, tu casa, que tu primer amor, que lo más importante, lo que más te interesa a ti es Dios? Si yo miro tu página de Facebook y miro los últimos 3 publicaciones que hiciste, ¿de qué hablan esas publicaciones? ¿Muestran ellos cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Hablan ellos de Dios? ¿Qué los demás están mirando de ti? ¿Qué dicen los demás? Si te ven a ti, lo que conocen de ti, ¿podrán ellos decir, es una persona que ama a Dios? ¿O es una persona que, aunque sea imperfecta, su primer amor, su mayor interés es Dios? ¿Sabe cuál es la única manera? Uno mostrándolo, hablándolo y mostrándolo en el carro, en la casa, en la página, en las redes sociales. Una camiseta que te pongas, por ejemplo, una playera. Eso habla de cuáles son nuestros intereses. ¿Qué tanto tú y yo debemos conocer la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Ya sabemos que debemos estudiar la palabra de Dios. Es lo que Dios nos manda, nos ordena. ¿Hasta qué punto? Dice, bueno, que la palabra de Dios debe morar en abundancia. O sea, en abundancia tenemos que tener esa palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. ¿Cómo usted se da cuenta qué es lo que mora en abundancia en su boca, en su corazón? Bueno, de lo que usted más habla casi todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona con que usted se junta siempre está hablando, por ejemplo, de dinero, pues obviamente que lo que le está poniendo en su corazón, lo que está leyendo, los videos que está viendo, sus intereses, tiene que ver con el dinero. Si habla de deportes todo el tiempo, o casi la mayor parte del tiempo, obviamente lo que está diciendo esa persona, eso es lo que me interesa, esos son mis intereses. Si una persona habla de Cristo, habla de la palabra de Dios, no puede estar callado, obviamente te está diciendo eso, que su interés está ahí, en Cristo. Que more en abundancia. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, podemos hacer 3 cosas. Primero, ahí sí ya podemos enseñar y exhortar a los demás. Exhortar quiere decir aconsejar en esta ocasión. Muchos quieren predicar, muchos quieren estar aconsejando. Somos muy buenos para estar aconsejando a los demás. Pero la palabra que va a transformar la gente no es tu palabra, no es mi palabra. Es que conozcamos la palabra de Dios y después que esa palabra mora en abundancia en mi vida, yo podré enseñar a otros. Pero es con esa palabra. Como Cristo le dijo, como Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 3. Vea y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, no con tus palabras, con mis palabras. Y lo otro también que podremos hacer cuando nos llenamos de la palabra de Dios es que entonces nosotros podremos cantar. Que los cánticos que salgan de nuestra boca salen de la Biblia, de la palabra de Dios.
cantos bíblicos, alabanzas bíblicas. Y ahí menciona el apóstol allí los salmos e himnos espirituales, que el libro de los salmos en su mayoría eran canciones compuestas por el rey David y otros autores que alababan al Señor, que manifestaban su gratitud, que le expresaban también cuando estaban preocupados, cuando tenían miedo, que expresaban también admiración. Pero esas son las palabras que Dios oye, las palabras que están escritas en el libro de la ley, en las escrituras. Si la palabra de Dios mora en abundancia en ti y en mí, entonces podremos enseñar, aconsejar a los demás, y también nuestro cántico va a ser un canto bíblico y cánticos espirituales. No los cantitos esos que ponemos en la radio de personas que no son cristianas. Nos gozamos más en cantos que no son cristianos que en los cánticos de cristianos. Por eso, porque nuestro corazón está vacío, no mora, no abunda la palabra de Dios en nosotros. Nos deleita más los cantos que nos aconsejan y nos motivan a beber, a fumar, a salir a la calle y todas esas cosas. A engañar, a mentir. Nuestro último punto en esta noche se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15. Y ese punto número 3 es: ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios? Predicar la palabra de Dios. Predicar significa hablar, explicarle a otros, decirle a otros acerca de la palabra de Dios. Mire lo que dice en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un versículo corto, pero fíjese, este también es un versículo que no es opcional. Cuando dice allí id, está en un modo imperativo, o sea, una orden, un mandato. Predicar la palabra es nuestra responsabilidad. Es para eso que Dios nos la dejó, y no es opcional. Es un mandato de Dios. Dice, ¿por dónde? Por todo el mundo. Ahora sí es verdad que los que decían, no, pero es que yo no puedo ir a otros países, yo no puedo ir a otra ciudad, ahora sí puedes ir. Porque ahora con tu cuenta de Facebook, con tus redes sociales, tú puedes ir hasta el fin del mundo. Ahora sí puedes predicar en el mundo entero. Yo creo que Dios estaba pensando en todo esto cuando escribió esto. Porque ahora tú escribes algo y lo pones allí, y en segundo ya lo pueden ver en China, en Japón, en Israel, en todas partes del mundo. Imagínate que tú y yo decidiéramos entonces predicar la palabra. ¿A quiénes? Dice también. ¿A quiénes? ¿Dónde? En todo el mundo. ¿A quiénes? A toda criatura. Ese es un versículo que ahora es fácil de obedecerlo. Ponlo ahí en Twitter, en Instagram. Un versículo bíblico. Pon lo mucho que significa Dios para ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y verás que eso se va a meter a todas partes del mundo, naciones, lenguas, gente de todos colores y cultura. En 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2, ¿cuándo entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Habrá un momento para eso? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios allí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
que instes. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en quien Dios puso estas palabras, le está dirigiendo esta carta a un joven pastor llamado Timoteo. Él era pastor en una iglesia donde habían creyentes mayores que él. Y allá habían problemas. Y Pablo, en medio de toda esta presión en la que está ese joven pastor Timoteo, le dice, mira, te encarezco. Significa, yo te ruego, te enfatizo, hago énfasis, te repito, delante de Dios. Lo pone como testigo estas palabras que le está diciendo. ¿Qué le pide el Señor a través de Pablo al joven Timoteo? Que prediques la palabra. Que instes. Instar habla de animar. Habla de dar aliento. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra es para dar aliento, para dar ánimo a los demás. Pero también dice redarguye. Redarguye es instruye, corrige. Reprende, habla de rechazar, rechaza las cosas malas. ¿Pero con qué? Con la palabra al lado, no con tu opinión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tú estás mal. Yo rechazo eso, yo reprendo eso. No lo quiero en mi vida. Y también dice exhorta. Exhortar, dijimos al principio, que tiene que ver con aconsejar. Creyentes en Cristo que tienen años y siempre viven aconsejando a los demás con sus propias palabras. Su misma experiencia. Y dejan la palabra a un lado. Primero porque no la conocen, no la estudian. Y segundo, como que la palabra para ellos no significa nada. El mensaje de Dios para Ezequiel fue, come primero para que puedas hablar a la casa de Israel con mis palabras, no con la palabra del hombre, con mis propios consejos. Es con la palabra de Dios. Dice que tenemos que aconsejar. Ahora sí, ¿cómo? Con paciencia y doctrina. Doctrina significa enseñanza. Pero ¿cómo tú vas a tener doctrina? ¿Cómo vas a poder enseñar lo correcto, como dice la palabra de Dios, si no conoces la palabra? Muchos se molestan cuando se habla de la sana doctrina, una iglesia que predica la sana doctrina o un pastor o un maestro que enseña la sana doctrina, se molestan. Yo no sé por qué se molestan. Porque la palabra de Dios está llena de ejemplos donde se habla acerca de la sana doctrina y también de la malicia, de los engañadores que se meten en la iglesia. Y dice que enseñan doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Muchos lo hacen a propósito porque andan buscando otro tipo de intereses. Pero yo quiero creer que la mayoría no enseña la sana doctrina es porque no conoce la palabra de Dios. Conocerá versículos, tendrá muchos años en el evangelio. Habrá levantado iglesias por aquí, iglesias por allá. Pero no equivale eso a conocer la palabra de Dios. No equivale a conocer la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, hay un versículo que se usa bastante en este tipo de estudio bíblico acerca de las escrituras. Es aquel que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero entonces el Señor le dice a ellos, sin embargo, esas palabras hablan de mí, pero ustedes de mí no quieren saber. Pero ese versículo muchos lo enseñan como que queriendo decir que Cristo está mandando a escudriñar la palabra de Dios. Sí es cierto que Dios nos manda, como hemos visto esta noche, que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero en ese versículo, lo que Él está diciendo a los fariseos hipócritas y escribas hipócritas, que ellos se sabían la Biblia o los mandamientos de la A hasta la Z. Todos se lo sabían de memoria. Lo podían recitar así al dedillo, como dicen.
Pero había un problema principal. Primero, a Cristo, que es el que dio la palabra. Él es la palabra, de Él habla la palabra. A Cristo lo rechazaron. Y segundo, ellos mismos que conocían la palabra, la ley, muy bien, tampoco la vivían. Entonces lo que Cristo está diciendo allí en aquel versículo es, ustedes estudian la palabra de Dios, la memorizan, saben tanto y leen tanto, y con eso creen que van a tener la vida eterna, con su conocimiento, o su mero conocimiento. No, la vida de la palabra soy yo, quien salva soy yo, no es la palabra de Dios. Porque también ese es otro extremo. Hay gente que se meten a conocer y se van al seminario y hay un curso y ellos lo quieren hacer, otro entrenamiento lo hacen, salió un libro nuevo, se lo leen en 2 o 3 días, y el otro libro y la otra corriente que viene por ahí también. Pero dice la palabra de Dios como las viudas que no son viudas en verdad, que también Pablo le habló a Timoteo, andan de casa en casa, ¿verdad? Y dice que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Muchos creyentes que andan en este seminario, este instituto, ahora este libro, ahora esta teología, ahora esto, ahora aquello, y no están en nada. Están vacíos. Letra muerta. Así que, mi amado hermano, la única manera de que las personas van a creer es si le predicamos la palabra. Es la única manera. Si tú abres la boca para decir la palabra de Dios, es la única manera que la gente va a creer. Mira lo que dice ya para concluir en Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La única manera, hermano, que van a poder invocar, adorar a Dios un día, tu hermano, tu primo, ese tío, ese esposo, esa esposa que tú quieres que se convierta a Cristo, es si tú le predicas, no solamente con la palabra escrita, sino también con esa palabra de tu ejemplo, vivir esa palabra, obedecer esa palabra. Hay hermanas que tienen tiempo en el evangelio, tienen su esposo que no quieren nada que ver con la iglesia. Y yo estoy seguro, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, es por el mal ejemplo que sus propias esposas que se llaman cristianas no le dan. Entonces ellos no ven ninguna diferencia. A veces se comportan esos esposos que no son cristianos, se comportan mejor que ellas mismas que se llaman cristianas. Entonces, ¿qué le va a llamar la atención ir a la iglesia? ¿De qué manera esos esposos se van a convertir? ¿Cómo van a querer ellos invocar el nombre de Dios? ¿Cómo van a creer si lo que están viendo es un desastre en tu vida? El hombre impío, el hombre inconverso, el hombre incrédulo, dice la palabra de Dios, es santificado en la mujer. La mujer con ese ejemplo de virtud, obedeciendo al Señor, esforzándose por obedecer al Señor, mueve la mano de Dios a tocar a ese hombre. En resumen, en esta noche, hermanos, lo que hemos visto en este estudio acerca de nuestra responsabilidad con la palabra es, primero, que Dios quiere, nos ordena que la obedezcamos. Segundo, que la estudiemos. Que nos dejemos de excusas. Que no tengo tiempo, que no me la puedo aprender, que no soy buena con la memoria, no soy bueno con la memoria, pero te aprendes otras cosas. Y 3, predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Tiempo y fuera de tiempo.
Solamente podremos enseñar, redarguir, reprender con doctrina, con enseñanza sana, si conocemos la palabra de Dios. Qué precioso es contar con este manual de vida que nos enseña a vivir acá, pero también nos prepara para esa vida eterna, la santa, preciosa, bendita palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo, y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.